¿qué chingados así hiciste en Honduras por un año? ¿Por qué? ¿Cómo acabaste allá? Muchas cosas. No, no, mamá, no. En Latinoamérica he visto que los que menos tienen más te dan. Todos me decían, pero tú eres europea. ¿Qué coño haces? Perdón. Bueno, ¿qué haces en Honduras? ¿Sabes por qué has venido a Honduras? Lo mismo me preguntaban en Colombia. Me decían, pero ¿por qué? Desde Italia tú has venido aquí. ¿Crees que sea factible esta cuestión de eliminar las fronteras? Antes de abatir las fronteras físicas, habría que abatir las fronteras mentales. Sí, siempre he decidido enfocar mis estudios y mi labor, trabajo y vida en general a trabajar con y para los demás. Porque Hola a todos y bienvenidos a otra increíble conversación, esta vez con la señorita Laura Montermine. Ella es italiana y tengo el honor de conocerla desde el 2012. Ella y yo hacemos voluntariado juntos en CISB y la invité al podcast porque ella tiene una historia maravillosa. Ella desde muy joven tenía esta increíble casi necesidad de ponerse a disposición para los demás, como lo pudieron ver en la introducción de este video. Gracias a la valentía de sus padres de familia, ella tuvo la oportunidad de vivir fuera de Italia, en el extranjero, en particular en Honduras, por un año, y ahí empezó su aventura de vivir fuera de Italia, en muchos países en Latinoamérica, como Honduras, como Colombia. Ahora vive en Madrid. Laura a través de los años ha tenido una experiencia única viviendo en el extranjero y ahora dedicándose profesionalmente a la ayuda al prójimo. Y eso está increíble. Ojalá todos puedan aprender tanto de ella como lo he hecho yo a través de todos estos años. Amigos míos, disfruten mucho mi conversación con Laura Montermine. Queridísima Laura, muchas gracias. Bienvenida a mi show, bienvenida a Cotorrear conmigo. Yo sé que son bastantes semanas que habíamos planeado el hecho de venir a tener esta plática. Finalmente lo logramos, inicios del 2024. Gracias por hacerte este pequeño espacio en tu agenda para venir a cotorrear conmigo. Gracias, Laurita. gracias a ti por contar conmigo para esa experiencia tan chula. Así es, porque además tienen que saber lo que nos están escuchando, que Laura es italiana. Entonces, decidimos de todas maneras de tener esta charla en español porque se nos da la gana. Punto. No tengo que dar explicaciones. Exactamente. No, porque al final es más fácil para ambos y pues meto las manos adelante, ¿no? Y digo, los que ya han visto mis episodios saben que me invento palabras y que a veces no conjugo bien los verbos y que hablo básicamente itañol, ¿no? Entonces, búrlense de mí, no hay pedo, pero pues espérense, al menos en mi caso siempre de itañol, pero si hay alguna palabrilla que no entienden será por esto. Laurita, si tuvieras que darnos un poco de contexto de tu vida actual, ¿no? ¿Qué haces al momento de la vida? Vale, pues nada, yo llevo ya más de 2 años viviendo en Madrid. Como bien ha dicho Chango, soy italiana. Y he venido aquí con un proyecto de voluntariado europeo. Luego hablaremos más sobre ello. Y he venido aquí hace 2 años porque estaba un poco perdida con mi vida en ese momento. No sabía bien qué hacer después de haber acabado el máster y tal. Y decidí venirme a hacer una experiencia así un poco diferente. Y ahora mismo estoy viviendo y trabajando en Madrid. Trabajo en un servicio del Ayuntamiento de Madrid que se ocupa de programas de voluntariado y de movilidad en general para gente joven dentro de la Unión Europea. Entonces vivo en un estudio con un gatito y esa es mi vida básicamente ahora.
Perfecto. Ya después igual les voy a poner fotitos del fantástico Bernie, que es el gatito de Laura, que está maravilloso. Pero decidí empezar justo en donde te encuentras ahorita, Laura, porque tú y yo nos conocimos hace 12 años, carajo, hace casi 12 años, y nos conocimos justo haciendo voluntariado. Me pareció súper interesante. Cuando tú y yo nos conocimos, tú estabas todavía en la prepa, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí. Y tú decidiste, acabando la prepa, continuar este voluntariado, no solo en la organización donde hacemos voluntariado ahora, en CISB, que lo seguimos haciendo hoy en día, pero tus estudios se basaron o van muy de la mano con lo que era nuestra actividad en CISB, porque tú estudiaste en la universidad Ciencias Internacionales y Diplomáticas, ¿no? Y de ahí no te detuviste, o sea, fuiste por un máster, ¿no? En Cooperación Internacional y Política del Desarrollo. Entonces, fue muy como congruente tu actividad, obviamente cuando nos conocimos en CISB, pero va muy de la mano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué establecer como este camino en tu vida también académica y ahora profesional? Pues yo creo que es porque, pues desde que era pequeña he participado en actividades de CISB y eso seguramente me abrió muchísimo la mente. Hizo que mi interés hacia pues la labor para los demás fuese creciendo más y más. Y luego en la carrera sí, estudié Ciencias Internacionales y Diplomáticas porque en un principio pensaba que solamente los altos cargos del mundo, ¿no? Podían cambiar el mundo. Entonces quería ser diplomática, quería ser embajadora, quería ser, pues ya no me acuerdo qué quería ser, pero luego me di cuenta que no era lo mío. O sea, que mucha diplomacia, muchas palabras, mucho trabajo, tal, pero que se quedaba un poco ahí. Me gustaba más el trabajo de campo, con las personas directamente. Entonces, al acabar la carrera, decidí tomarme un año sabático, digamos, de descanso del estudio, porque no fue un año de descanso en mi vida, porque fui a hacer un voluntariado en Colombia con una asociación que se llama AIESEC y ahí estuve viviendo pues 3 meses y estuve haciendo un voluntariado, hice un voluntariado con CISB en México y luego otro voluntariado aquí en España, en Cádiz. Y de ahí decidí pues que quería seguir estudiando, quería seguir formándome desde el punto de vista también profesional y por eso decidí hacer el máster en Cooperación y Política del Desarrollo, que me parecía pues un poco más lo que buscaba, ¿no? Y hice un máster en castellano, aunque fuera en Italia, en la Universidad de Génova, porque mi idea era la de volver a Latinoamérica, a ese rincón del mundo que siempre me ha acogido muy bien y en el que siempre me ha gustado vivir. Y ese era mi plan de vida antes de que pasara pues todo lo del COVID, la pandemia, que cambió un poco mis planes. Pero sí, siempre he decidido enfocar mis estudios y mi labor, trabajo y vida en general a trabajar con y para los demás. Porque pues yo creo que cuando tuve la oportunidad de vivir un año en Honduras, cuando tenía 17 años, me di cuenta de lo afortunada que soy y que siempre he sido, pues al haber nacido en un país como Italia, que a pesar de todos los problemas que pueda tener, es un país donde se vive bastante bien, donde hay un nivel de seguridad bueno, la educación es buena, mi familia nunca me ha hecho faltar nada y me he dado cuenta viviendo a la otra punta del mundo, en un país como Honduras, que tiene mucha disparidad y muchos problemas a los que no estaba acostumbrada, que hubiera sido un poco egoísta, ¿no? Quedarme con esos privilegios y esta suerte, que no es porque haya hecho algo en particular que he tenido esa suerte, o sea, ha sido suerte, no lo he decidido yo de haber nacido en Italia y de haber tenido la vida que he tenido. Entonces ahí decidí que quería hacer algo para los demás y creo que eso es un poco lo que me ha traído aquí. Pero digo, tú tienes un hermano mayor, si no me equivoco, y los dos estuvieron expuestos a estas actividades de CISB, donde, digo, para ti fue obviamente un poco más marcada esta experiencia de darte cuenta de cuánto
eras afortunada, ¿no? Del nicho donde naciste, pero digamos que tu hermano también tuvo esta oportunidad de ver cómo esta desigualdad, igual con lo que fueron sus experiencias en CISB y fuera de CISB, pero son radicalmente diferentes tú y tu hermano. O sea, él no tiene, digamos, como este fervor por el servicio. Entonces, o sea, según tú, ¿cuál es tu teoría? O sea, ¿de dónde tú sí te agrapaste a este pedo y no lo has dejado ir? A ver, es verdad que mi hermano y yo somos muy diferentes, pero él también sí que ha hecho muchas cosas, pues en el ámbito del voluntariado y bueno, o sea, todas las personas son distintas al final, pero sí que él también tiene esa cosa de, pues, ayudar a los demás y creo que, bueno, ahora no es por hacerlo quiero darles las gracias a mis padres, pero sí, porque ellos sí que siempre nos han criado con esa idea de pues para empezar, yo desde que, o sea, hasta que llegué hasta que me fui a Honduras, creo, que tenía 17 años, no me di cuenta, no me daba cuenta pues, de la realidad en la que vivía. Quiero decir que mis padres me han dicho muchas veces que no cuando era pequeña a cosas que quería porque estaban de moda. Me han hecho apreciar, o sea, el valor del dinero, de las cosas. Me han hecho entender que no solo porque podía tener una cosa quería decir que tenía que tenerla, o sea, el hecho de que me la pudiera permitir no quería decir que tenía que tenerla. Y también ellos también han estado involucrados en voluntariado desde que tengo recuerdos, con algunas, o sea, mi madre, por ejemplo, trabaja o sea, está en una entidad de voluntariado de italianos sin ciudadanía y ella es italiana y senza cittadinanza y ella es italiana 100% y tiene su ciudadanía nacionalidad desde siempre, pero el hecho de que ella la tenga no la hace sentir bien sabiendo que otras personas no la tienen. Entonces, nos han transmitido desde que éramos pequeños, pues la idea de que pues teníamos que compartir nuestra suerte con los demás. Y creo que es algo que he ido entendiendo con el tiempo, obviamente, porque obviamente me cabreaba cuando tenía 15 años y todas mis compañeras tenían esos zapatos y mis padres me decían que no porque eran muy caros y yo decía, pero los quiero ya, pero el año que viene ya lo tirarás. Y en ese momento sí me cabreaba mucho, pero ahora, pues 12 años después, les doy las gracias porque es verdad que no son esas las cosas que importan, ¿no? Y creo que es por eso que tengo allí esa chispita, también gracias a ellos. Ahora que te dedicas justo de manera profesional y vienes pagada por hacer una actividad que nació en el voluntariado, creo que para muchos de los que nos ven que colaboran igual con nosotros en CISB, e igual en otros voluntariados, sería fantástico poder ser pagados, ¿no? Por desarrollar esta actividad de voluntariado. O sea, tú llegaste como al dream, ¿no? De todos los que hacemos voluntariado. Pero quisiera saber, porque digo, tus estudios fueron muy de la mano, ¿no? Con este ámbito en el cual te dedicas. Pero, honestamente, ¿ves útil lo que estudiaste? O si pudieras como regresar en el tiempo, ¿elegirías otra carrera? A ver, yo siempre digo que la carrera, o sea, la triennale, sí, la carrera, la volvería a repetir 1000 veces, porque yo la hice, sí, en la Universidad de Bolonia, pero en la sede de Forlì, y todo lo que conllevó el haber estudiado en Forlì, Ciencias Internacionales y Diplomáticas, me sirvió muchísimo. A lo mejor no tanto desde el punto de vista profesional, porque es verdad que es una carrera que te enseña de todo un poco y que al salir de ahí, pues tengo compañeros de la carrera que están trabajando en el Parlamento Europeo, otros que están trabajando de Community Manager, otros que están pues trabajando en relaciones internacionales en empresas privadas y otros en empresas públicas. O sea que saliendo de esa carrera puedes hacer de todo y nada al mismo tiempo, porque no tienes una preparación, como decir, cuando sales de medicina, pues puedes hacer cosas, o cuando sales de arquitectura sí que sabes hacer cosas. Ciencias internacionales y diplomáticas, pues es eso, es un poco
amplio, ¿no? Pero sí que volvería a repetirla. El máster a lo mejor no. Y también se lo he dicho a los de la Universidad de Génova, así que no estoy haciendo mala publicidad ni estoy mintiendo. Quiero decir que es una universidad muy buena, a lo mejor para otras facultades, para otros cursos, porque el de Cooperación y Política del Desarrollo, también porque yo elegí el curso en castellano y los profesores italianos no todos estaban preparados para dar clases en castellano. O sea, yo me he encontrado varias veces con tener que decirle a un profesor cómo se decía una palabra y eso me parece un poco, ¿sabes? Y no es por decir, yo a lo mejor, pero sí porque a lo mejor era un profesor muy bien preparado para dar clases de historia de las relaciones internacionales, pero no tanto para darlas en castellano. Entonces eran muy básicas respecto a lo que podría haber sido una clase dada en italiano por sus conocimientos. Y también porque, pues, a ver, yo la pillé durante el COVID, entonces el hacer clases online no es lo mismo, el no poder hacer movilidades como me hubiera gustado y hubiera tenido que hacer no es lo mismo. Entonces, a lo mejor el máster no lo repetiría de esa manera, o sea, en eh, ese mismo máster, pero tampoco puedo decirlo al 100% porque eso, el COVID cambió muchas cosas. Según tú, vamos a suponer que tú tienes hijos y que ya crecieron y que están por terminar sus estudios por los cuales la ley italiana te obliga, ¿no? A tenerlos, la escuela obligatoria. Pero vamos a suponer que acaban la escuela preparatoria y tus hijos te dicen, tu hijo te dice, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero ir a la universidad. Según tú, cómo se desarrollaría esta charla con tu hijo? A ver, es que ahí choca un poco lo que es mi opinión y la realidad, lamentablemente, porque veo que tanto en Italia como aquí en España me enseñaron un término que me gusta mucho que es la titulitis, o sea que tienes que tener título para hacer de todo. O sea, si no tienes un título no vales para nada, básicamente. Y obviamente no es mi opinión. Yo creo que porque he conocido a mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, que es igual o más válida que otras personas en ámbito profesional, quiero decir, que otras personas que sí han estudiado. O yo qué sé, he conocido a gente que ha estudiado una carrera y luego ha acabado trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, mi primo estudió, creo que llegó a hacer un doctorado en historia antigua y ahora trabaja en un hostal en Bolonia y es la persona más contenta del mundo. Quiero decir que, y eso que ha invertido tiempo y dinero para hacer la carrera, el máster, el doctorado en historia antigua, porque a lo mejor le interesaba mucho y creía en ese momento que era lo de que quería trabajar y ahora está trabajando en un hostal y es súper feliz. Entonces, yo recuerdo que mis padres, aquí también los menciono, cuando mi hermano tenía que escoger, pues después de la ESO, de la escuela media, no sé, en cada país es distinto el sistema escolar, así que en Italia tienes 5 años de primaria, luego 3 años de middle school y luego 5 años de bachillerato, instituto o lo que sea. Entonces, mi hermano no sabía si escoger un profesional para ser cocinero, en particular pizzaiolo para hacer pizza, o el bachillerato clásico para ser arqueólogo. Y mis padres les dijeron, mira, puedes hacer lo que tú quieras, pero ten en cuenta que si estudias para ser arqueólogo, luego en un futuro puedes ser pizzaiolo sin ningún problema. Si estudias para ser pizzaiolo y te das cuenta que quieres ser arqueólogo, va a ser un poco más difícil luego cambiar de camino. No es imposible, pero va a ser más difícil. Entonces mi hermano luego se sacó el bachillerato de clásico y bueno, acabó trabajando en ecoaldeas y viajando por el mundo. Así que esto es un poco esto nada. Pero yo a mi hijo le diría que para mí que haga lo que quiera, que se vaya de voluntariado, que vaya a descubrir el mundo, que la universidad no es todo. Pero lamentablemente
tanto en Italia como en España. Luego si se quiere ir a vivir a Bali, a lo mejor ahí no lo necesita. Pero que sí que la universidad es, o sea, tener por lo menos una carrera sí que es importante para el trabajo. Y luego espero que de aquí a cuando yo llegue a tener un hijo cambien las cosas, también te digo, ¿no? Pero ahora sí es lo que le diría. Muy bien. Lau, mencionaste que viviste por un año cuando tenías 17 años. Esto quiere decir, si mis cuentas no fallan, que estabas todavía en la prepa. Sí. ¿Qué chingados así hiciste en Honduras por un año? ¿Por qué? ¿Cómo acabaste allá? Muchas cosas. No, no mamá, no. No, pues, a ver, yo fui con Intercultura AFS, que es una asociación que permite hacer un año, bueno, 6 meses o un año, o también menos, en otro país. Es una asociación que, o sea, yo les debo mucho, les doy las gracias, porque hay muchas que te permiten hacer un año en el extranjero. Pero Intercultura lo hace por franja de renta, es decir, los que tienen una entrada económica más baja pagan menos de los que tienen una entrada económica más alta. Y creo que es algo muy, muy justo porque permite pues, a más personas hacerlo. Y yo cuando, pues eso, estaba en el cuarto año estaba en el tercero cuando tenía que decidir dónde irme. En el tercero de 5 años de high school, de bachillerato, y dije, pues mi hermano ya se había ido con Intercultura a Ecuador, y yo dije, pues yo también me quiero ir. Acogimos, mientras mi hermano estaba en Ecuador, un chico de Brasil, que, bueno, fue una experiencia maravillosa, y solamente para 6 meses. Entonces, si yo al principio decía, no, yo no me puedo ir un año entero como hizo mi hermano, cuando vino ese chico, dije, pero si 6 meses no son nada. O sea, ese chico acaba de conocer a gente y ya se tiene que ir. Entonces dije, pues me voy un año también. Y tenía que escoger tenía que poner en una lista de 3 a 10 países. Y yo puse a Honduras como primero, porque para empezar yo quería ir a Latinoamérica, tenía la chispita ahí de querer conocer Latinoamérica. Y dije, como me habían dicho, puede que no te den la primera opción, así que pon cuantas puedas. Yo puse Honduras como primero porque lo vi ahí entre las opciones y dije, bueno, Honduras, ni siquiera sabía dónde estaba, o sea, sabía que estaba en Latinoamérica, pero porque estaban divididos por zonas del mundo, porque si no, yo Honduras no lo había escuchado en la vida. Y puse pues Honduras, República Dominicana, Argentina, Colombia, pues ya no me acuerdo el orden, pero al parecer no había mucha gente que quería ir a Honduras, entonces me dieron la primera opción. Y cuando me llegó la carta de, pues, has ganado la beca, bueno, que beca no era porque tuve que pagar, pero bueno, has ganado la beca para ir a Honduras, yo dije, bueno, vamos a ver qué tal, dónde está Honduras para empezar. Me puse a buscar con mi madre y me sale como noticia, Honduras, país más peligroso del mundo. Y claro, mi madre y yo nos quedamos viendo así y luego dijimos, bueno, a ver si Intercultura lo deja como opción, es porque pues será peligroso, pero no tanto. O sea, habrá zonas y zonas. Y la verdad es que, o sea, yo pasé un año increíble cuando me fui y ahí vivía en una familia, iba al instituto también. O sea, en Honduras yo estaba en lo que le dicen 12avo, el último año de high school. Entonces me gradué porque ahí al acabar el high school tienes que hacer pues un examen, el examen del himno también, que yo no lo tuve que hacer porque era italiana, pero todos los hondureños y hondureñas tuvieron que hacer el examen del himno. Espera, ¿el examen del himno es saberte el himno nacional? ¿O qué es el examen? Bueno, eso te lo sabes sí o sí, porque todos los lunes en el patio del cole se canta el himno de Honduras. Yo me sé mejor el de Honduras que el de Italia, porque no lo estoy cantando. Y luego el examen, pues estás tú sentado frente a la directora
que te hace preguntas, pues en el párrafo tal, en la frase tal, dice que eso, ¿qué quiere decir? Y eso es el examen de himno. Wow. Y luego hice ahí la ceremonia de graduación con el gorrito en estilo estadounidense y tal. Y luego al volver a Italia, como había pasado fuera el cuarto año de high school, tuve que hacer el último, el quinto, y también graduarme en Italia, por supuesto. Y yo ahí también tuve suerte porque en mi instituto sí que valoraban ese tipo de experiencias y al volver no me hicieron, o sea, no tuve que hacer exámenes de recuperación. Obviamente, habiendo perdido entre comillas, un año pues de clases normales, tuve que ponerme las pilas en verano al volver y, por ejemplo, con el alemán, que lo tenía olvidadísimo, tomaba clases particulares para llegar a septiembre, pues que no lo tenía, o sea, que me acordaba algo todavía. Y también de matemáticas, porque ahí iban un poco más atrasados como programa. Y nada, y luego me hicieron, pues tuve que hacer una presentación frente a todos los profesores que tenía sobre mi año en Honduras, que había estudiado, cómo había sido mi vida, tal. Y así me hicieron pasar en curso, digamos. Híjole, Lau, tengo mil preguntas de esta experiencia en Honduras. O sea, ¿eras la única italiana que te fuiste en Honduras? No, no, fuimos un grupo de 33 italianos y italianas, pero la cosa curiosa es que obviamente no nos conocíamos antes. Cuando nos enviaron la comunicación de que nos íbamos a Honduras, obviamente había grupos Facebook, porque era en 2013, y grupos Facebook de italianos de intercultura, tal, italianos intercultura 2013-2014, y ahí puse, pues, voy a Honduras, ¿quién más? Y ahí empezaron las personas a escribir. Nos conocimos en Roma el 22 de agosto, porque de ahí salimos todos en el mismo vuelo para ir a Honduras. Y éramos 33, pero éramos muy poquitos, porque imagínate que a Brasil van a lo mejor 300 y a Honduras 33. Y cada uno en una ciudad, bueno, cada uno. Yo estaba en una ciudad con otros 2 italianos más, pero que no les conocía antes, les conocí en Roma antes de salir. Y uno de Padova, creo, de Padova, sí, y otra de Boloña. Ok, 33 italianos e italianas van y se distribuyen en diferentes familias. Yes. Y, o sea, en esta familia, o sea, tenías tu cuarto, tenías como reglas, estabas como en un calabozo, te daban de comer, ¿cómo era tu vida? A ver, la cosa con ASS Intercultura es que las familias no reciben dinero para acoger a personas de intercambio. Otras asociaciones sí que pagan a las familias y eso no sé si es justo o no. Quiero decir que a lo mejor una familia quisiera acoger a una persona durante un año, pero no tiene las posibilidades económicas para hacerlo. Pero o sea, por otro lado, cabe el riesgo de que pagando a una familia para que te acoja a una persona de intercambio, pues esa familia no le haga mucho caso porque recibe el dinero y ya está. Entonces, las familias de intercultura no reciben nada de dinero. Yo ahí, pues me trataban como una hija más. Yo tengo una hermana y un hermanito de Honduras. O sea, se me hace raro, pero yo le digo mamá, papá, hermana y hermano, porque después de haber vivido un año con ellas y ellos, pues es así. Y yo compartía el cuarto con mi hermana. Entonces, pues durante un año yo estaba con ellos, me daban de comer, obviamente, eh, como una hija más. Iba al instituto con mi hermana y nada, así que por la mañana nos llevaban al instituto, por la tarde volvíamos. ¿Tu hermana hondureña tenía la misma edad que tú? Un año menos, Un era año un año menos. Oye, menos. y en este año, es que, carajo, digo, es muy difícil de digerir, ¿no? Si yo me pongo en los zapatos de tus padres, de decir, bueno, voy a pagar para enviar
a una de las cosas más preciadas que tengo en un país latinoamericano, que la primera cosa que me dice Google es que uno de los países más peligrosos. O sea, y le vas a poner, o sea, le vas a dar la confianza a una familia que no conoces, que no tienes la más remota idea de cuáles sean sus valores, de cuáles sean, o sea, ya sabes, sus costumbres, ¿no? Y vas a decir, pues chingue su madre, va a estar allá un año y que Dios la bendiga. O sea, Pero si lo pones así parece algo raro. es que lo es, está cabrón. Yo, digo, por nuestra experiencia obviamente en CISB, estoy un poco familiarizado con este tipo de experiencias, pero la gente que probablemente nos escuche y nunca había escuchado de organizaciones así, o sea, yo me pongo en sus zapatos de decir como, ¿por qué me darían ganas de hacer algo así? Y sobre todo tengo que pagar para este pedo. O sea, está cabrón. O sea, tus padres, en serio, yo los amo y los adoro, lo saben, si nos están viendo, saben que los quiero un chingo, pero sí están un poco locos, ¿no? O sea, como todas las personas que participan en nuestro Imagínate lo que le dijeron mis abuelos. Exacto, exacto. Es que casi le quitan la palabra. No, pero es que, a ver, es que cuando mi hermano se fue, dejaron ir a mi hermano a Ecuador, yo tenía 13 años, así que no recuerdo perfectamente cómo fue el proceso de convencerles, porque creo que fue mi hermano a hablarle a mis padres de intercultura, o mi madre, por sus amistades, conocía a alguien de intercultura, porque mi madre conoce a todo el mundo. Y, y entonces no recuerdo cómo fue con mi hermano, pero yo recuerdo que conmigo sí que lamentablemente tenían un poquito más de preocupación al ser una hija, o sea, ser una chica, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde, quieras o no, las oportunidades y las condiciones no son las mismas para un chico y para una chica, y más en Latinoamérica. Hay que decirlo, aunque yo amo Latinoamérica, todos los países en los que he vivido me han tratado súper bien. Pero claro, o sea, mi hermano sí fue a Ecuador y tengo que decir que mi hermano pues me hizo el camino más fácil para muchas cosas. También para eso, porque mis padres ya se mentalizaron con la idea de tener un hijo en Ecuador. Y cuando se fue Mauro, mi hermano, pues el internet funcionaba peor porque era 4 años antes. Entonces mi hermano llegó y mis padres no tuvieron noticias suyas durante 4 o 5 días, creo. O sea, imagínate, porque él no tenía conexión. Pero aún así yo recuerdo que estaban, pues, a ver, llegar ha llegado, porque, o sea, nos han dicho que ha llegado, pero no sabían dónde estaba, si había llegado a casa, hasta que tuvo la oportunidad de ir a un Internet Point y mandarles un correo. Yo cuando fui sí que había WhatsApp, por ejemplo, ya se había desarrollado el WhatsApp, entonces yo llegué, encontré el Wi-Fi. Es que aquí en España dice Wi-Fi, qué feo. Te doy toda la razón, te doy toda la razón. Que si digo Wi-Fi me dicen flipada. Bueno, entonces les mandé un mensaje de estoy viva, ¿sabes? Y la comunicación era mucho más ágil cuando yo estaba ahí. Pero sí, o sea, ellos confiaron muchísimo en la asociación y creo que al haber acogido también a Gabriel, el chico brasileño que estuvo en nuestra casa 6 meses, sí que dijeron, pues vamos a esperar y vamos a creer que las familias en las que están nuestros hijos les van a tratar igual de bien que nosotros hemos tratado a Gabriel. Entonces ahí tienes que tener confianza, o sea, tienes que confiar y tener fe en los demás, porque es verdad que no sabes con quién te vas a encontrar, pero eso siempre en la vida, ¿sabes? Cualquier persona se puede, pues puede ser una buena o una mala persona y eso no lo sabes hasta que pasa algo. Entonces ellos tuvieron la confianza de decir, bueno, vamos a ver, vamos a esperar que salga todo bien. Y lo mismo me decía mi familia en Honduras, en plan, nosotros te tratamos así, te acogemos así, porque es como queremos y esperemos que si nuestros hijos salen un día y se van a otro país, esperemos que sea la misma manera de ser recibido que recibirán en el país de acogida. Qué maravilla, Nao, porque además te quería preguntar, o sea, en intercultura, si tú recibes a alguien
¿estás, digamos, como obligado a enviar igual a tus hijos? No, no, no. O sea, no es una obligación, no hay ninguna obligación. Es verdad que es más fácil que familias que acogen luego manden a sus hijos, pero por esa misma razón, porque ven cómo es ser al otro lado. Entonces, o las que tienen un hijo o una hija fuera, dicen, pues tengo una habitación vacía, ¿qué hago durante un año? Pues acojo a otra persona. O que tienen a hijos más pequeños y quieren que viendo la experiencia de otra persona en su casa, luego se animen a salir, pero no hay ninguna obligación. De hecho, o sea, fue casualidad que acogimos a Gabriel porque eso, teníamos una habitación vacía y mis padres no están muy felices con la casa vacía y dijeron, pues vamos a coger una persona más. Pero mi familia de Honduras, luego mis hermanas, mi hermana y mi hermano no se fueron con intercultura. Cuando estuviste en Honduras, que fue un tiempo larguísimo, ¿cuál fue la situación más difícil que tuviste que gestionar? A ver, fueron muchas, porque yo venía, pues tenía 17 años y en Italia yo con 17 años podía hacer básicamente todo lo que quería, porque tenía mi minimoto, el scooter, podía pues ya salir sin casi pedir permiso a mis padres, es decir, que yo me quedaba después de clases fuera con mis amigas y mis amigos y a lo mejor volvía a las 6, 7 de la tarde sin decirle a mis padres, vuelvo a las 6 de la tarde, porque ellos también estaban trabajando y yo me quedaba afuera y sí, y ya. Podía ir a bailar, podía ir a la discoteca, bebía, fumaba, o sea, cosas que hacen muchos jóvenes en Italia con 16, 17 años. Y luego llegué a Honduras, donde pues era todo súper distinto. Yo tenía que pedir permiso para hacer cualquier cosa, pero no porque mi familia fuera así súper protectora, es porque realmente hay peligros si no tienes cuidado, más que todo si se nota que no eres de ahí, porque yo, por muy bien que me mimetice, siempre digo que mido 2 hondureñas y medio y que se me nota que no soy de ahí. O sea, en Honduras hay gente de todo tipo, alto, bajito, más negros, más blancos, pero a mí, o sea, se me notaba que no era de ahí, básicamente. Y entonces tenía que pedir permiso para hacer todo. Yo llegué y dije, wow, tengo la playa a 200 metros. Y me dijeron, no, no puede, porque yo ya me imaginaba, ¿no? Yendo a la playa, yo sola, Y dijeron, no, o sea, sola no vas a ningún lado. Si me movía en taxi, pero el taxi de confianza, porque no un taxi cualquiera. Nunca me he subido a un autobús en Honduras. A lo mejor también porque ya. ¿What? ¿En un año nunca te subiste a un autobús? No, siempre me llevaban a cualquier sitio o me iba con personas de confianza. A ver, a lo mejor sí que tenían un poco más de cuidado porque pues yo era italiana y porque no querían que me pasara nada, pero sí es verdad que lamentablemente es un país muy, muy difícil. Yo he vivido en Puerto Cortés, que es una ciudad ni grande ni pequeña, pero es una ciudad de playa y de Porto, ¿cómo se dice? Puerto, de puerto, con un puerto. Puerto Cortés, claro. Y, y entonces, pues, sí que había que tener cuidado, básicamente. Pero explícame, o sea, esto digo, te entiendo parcialmente porque en México es una realidad bastante similar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando mi exmujer me fue a visitar en México, o sea, yo igual le decía, híjole, mejor prende el taxi, o híjole, me daba como esta pequeña ansiedad de que estuviera sola, que ella ya estaba más grande, tenía 24, 25 años cuando hizo esto. Pero sí, entiendo de dónde viene como esta pequeña ansiedad de tus padres hondureños. Pero, o sea, la realidad de Honduras, ¿cuál era? O sea, el riesgo, por ejemplo, de subirte a un autobús, ¿era por qué? ¿Porque los asaltaban? ¿Porque Los atracaban, sí, los asaltaban bastante. Y también porque, pues, al ir caminando por la calle, básicamente, si iba caminando por la calle, iba con el móvil metido en el pantalón y sin nada.
O sea, sí iba a comprar helado con el dinero para comprar el helado y ya está. Pero sí que nunca he ido con ollas, con cartera, bolsos, tal, porque sí que ahí el problema es que como hay mucha gente que no tiene nada, tampoco tiene nada que perder en atracarte y decirte dame todo lo que tienes. Y yo pues ahí obviamente la familia en la que vivía era, en Honduras hay familias que tienen dinero y familias que no tienen dinero. A diferencia de Europa, digo Honduras, pero en muchos países de Latinoamérica es así. A diferencia de Europa, donde hay una clase media que es bastante desarrollada, o sea, hay familias más ricas, familias más pobres, pero hay una clase media más o menos. Ahí hay gente que lo tiene todo o que tiene mucho y gente que no tiene casi nada. Entonces, si yo no tengo nada, tampoco tengo nada que perder en si veo que tú tienes algo, pedírtelo, o a las buenas o a las malas. Porque ¿qué me vas a hacer? ¿Sabes? Entonces, por eso no era seguro ir así por la calle tranquilamente como a lo mejor iba en Italia. Y eso sí que al principio, y creo que durante todo el año se me hizo un poco difícil, el tener que acostumbrarme a esta nueva manera de vivir o el simple hecho de que no podía salir con mis amigos, no podía quedar con mis amigos después de clase porque también tenían que ir a recogernos, no podíamos ir andando a casa del instituto. Entonces, si quedaba con mis amigos, tenía que avisar a alguien que no viniese a por mí o que me iba con ¿sabes? Mientras en Italia yo iba con mi moto o con el autobús y cuando volvía, volvía. Y Sí lo pinto feo, o sea, sí parece que fue todo feo, pero no, o sea, todo lo contrario. Quiero decir que a pesar de que, porque es verdad que cuando la gente me pregunta sobre Honduras, empiezo así, pero luego hay muchas cosas más bonitas que contar, porque por ejemplo yo ahí volví a descubrir pues unas costumbres, unas tradiciones que a lo mejor en Italia, o por lo menos en mi entorno en Italia, se han perdido un poco la importancia de la familia. O sea, mi familia es una familia muy unida, muy, o sea, donde nos queremos mucho, pero no somos muchos, es una familia pequeña y eso mis padres pues nos han mandado de aquí para allá, mi hermano y yo, y eso no quiere decir que no nos quieran, pero, o sea, yo por ejemplo no me acuerdo la última noche vieja que pasé con mi familia, porque la noche vieja, Capodanno, en Italia siempre es con los amigos, mientras en Honduras es con la familia. Lo mismo en Navidad, o sea, en Navidad sí vale la, la cena en familia, la comida el 25 en familia, pero luego el 24 por la noche con los amigos y el 25 estás de resaca en la comida con tu familia. Ahí no es, bueno, estás de resaca pero con tu familia. O yo qué sé, muchas fiestas para todos los cumples de los primos que ni siquiera sabía que existían, tíos, tal. Todo es una fiesta con la familia. Y fue algo muy bonito que me impactó mucho. digo, yo pido una disculpa igual a los que nos estén escuchando, porque yo empecé, ¿no? con la pregunta de cuál era la cuestión más difícil, ¿no? Que sin duda, sin lugar a dudas, te llevó a hablar de estas cuestiones un poco negativas, pero si estuviste allá por un año y además, como mencionaste al inicio, que fue una como de las experiencias más significativas de tu vida, obviamente está lleno de experiencias maravillosas y justo a nivel cultural, ahora que hablas de estas como diferencias, ¿qué aspecto cultural de Honduras crees que te gustaría que los italianos adoptaran? O sea, ¿qué podríamos incluir en la cultura italiana que los hondureños hacen? A ver, no sé, a mí me gustaba mucho el hecho, pues eso, de pasar, de que todo fuese una fiesta, ¿sabes? Que a lo mejor hay familias en Italia también que lo hacen, pero que si es el cumple de la prima de un año que ni se acuerda que vamos a celebrar su cumple, pues lo celebramos hasta la muerte, ¿sabes? Bailamos, comemos toda la noche y es el cumple de la prima de un año que no se da cuenta. No sé, el hecho de querer compartir tanto con la familia, el valor que le dan a la familia, ¿no? La importancia pues eso, de compartir con tus queridos, con
con la familia y los amigos. Bueno, más la familia, los amigos también, pero la familia más que todo. Y, y también yo siempre digo que en Latinoamérica he visto que los que menos tienen más te dan. Porque es verdad que todos me decían, pero tú eres europea, ¿qué coño haces? Perdón. Bueno, ¿qué haces en Honduras? ¿Sabes por qué has venido a Honduras? Lo mismo me preguntaban en Colombia, cuando fui a hacer un voluntariado en Colombia, me decían, pero ¿por qué desde Italia tú has venido aquí? ¿Qué acá? Porque dicen acá. ¿Por qué has venido acá? Y ellos, porque dicen, nosotros no tenemos nada, o sea, pero los que menos tienen más te dan. Y a lo mejor sin darse cuenta tampoco, pero yo veía a mi familia que pues había una trabajadora en la familia que pues era la encargada de limpiar, fregar, cocinar para mi familia y cocinaba para toda la familia, o sea, la abuela, las tías, los primos, o sea, que compartían todo. Y eso me parece súper bonito. De todo lo que nos platicas, Lau, tengo una curiosidad personal. Mencionaste esta chispita por Latinoamérica. ¿De dónde viene? Porque no es la primera. Hay bastantes personas, sobre todo italianos, que encuentran algo en los latinoamericanos. En tu caso, ¿qué es? ¿De dónde sale esta chispita? A ver, no sabría decirte, te sé decir qué es lo que me animó o que me hizo enamorarme de la lengua, del idioma castellano, que fue la serie Un Paso Adelante. Es una serie española muy tonta de finales de años 90, principios del 2000, de esa escuela de baile aquí en Madrid. Bueno, baile, teatro y canto aquí en Madrid. Y nada, las canciones eran en español y me parecía un idioma súper encantador. Y ahí dije, yo quiero aprender español. Luego, Latinoamérica, no sé, porque, bueno, mi hermano, cuando él decidió irse a Ecuador, yo sí que veía sus fotos de los paisajes, de la gente, de las fiestas, de las ferias y decía, pues qué guay, o sea, es tan distinto, quiero ver algo distinto. Y siempre me llamó la atención pues esa diversidad con todo lo que estaba acostumbrada yo en Italia. Y también gracias a CISB he conocido a mucha gente de Latinoamérica, de México, de Argentina. Yo recuerdo que en mi village en 2007 había una delegación de Argentina que pues en su National Night, pues no me acuerdo qué hicieron, pero o sea, en aquel entonces me impactó mucho. Y dije, yo quiero conocer eso. Y también pues las personas, ¿no? En todos los programas de CISB que he hecho, la gente de Latinoamérica siempre, con ellos siempre me llevaba muy bien. En mi village con la delegación, con el grupo de México y de Argentina, recuerdo que los líderes eran los que más eran mis favoritos. Pues en mi Step Up, la delegación de Ecuador, pues me llevé súper bien con todos. Y entonces, no sé, cuando conoces a las personas de un país, te nace la curiosidad, ¿no? Para descubrir más sobre ese país y sobre su entorno. Entonces, creo que gracias a las personas que he conocido se ha movido algo dentro y he decidido descubrir más. Quiero reconocer en público, y quiero decirlo a todos, que hablas un español maravilloso, Lau. Felicidades. Neta, hablas mejor español que yo. Y lo haces muy bien. Gracias por hablar este español tan claro y límpido. Fíjate, ya estoy mezclando también el italiano. Carajo. Pero bueno, eh, ¿has tenido experiencias multiculturales, conociéndote, asociándote con personas de tantos países, ya sea por tu actividad profesional, por lo que hicimos o hiciste en CISB, pero sobre todo has vivido en países por un periodo mediano o largo, ¿no? O sea, Honduras por un año, Colombia por 3 meses, y ahora llevas ya un poco más de 2 años en Madrid. Y en episodios pasados hablaba justo con una amiga llamada Alexia, donde
Ella en su podcast, que se llama Postales, por favor vayan a escucharlo, se llama Postales Mujeres de aquí y allá, es increíble, por favor escúchenlo. Ella lo que hace es entrevistar mujeres que viven en el extranjero. Y uno de los episodios habla de cómo el idioma es un elemento de identidad. En tu caso, tú viviste en Honduras, en Colombia y ahora en Madrid, donde el idioma es el mismo, pero me imagino que, o sea, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? No, no es igual para nada. Yo es que aprendí español en Honduras. Yo me fui a Honduras sin hablar nada de español. O sea, hablaba alguito porque lo había medio estudiado el tercer año de high school, pero, pero no sabía mucho. O sea, sabía hola, ¿cómo estás? Y ya está. Y en Honduras hablan un español que es propio de Honduras, hablan de vos en vez que de tú. Como en muchos países de Latinoamérica hablan de ustedes en vez que vosotros. Entonces yo aprendí español allá y no solamente pues el acento y la manera de conjugar los verbos, porque hablando de vos sino de tú es distinta la manera de conjugar los verbos. También las palabras y el acento eran distintos, ¿no? Entonces, cuando volví a Italia, para empezar, el último año de high school, mi profesora de español, pues yo le caía muy mal, porque para empezar, yo no tenía que estudiar para pasar para aprobar sus exámenes y me sabía todo y también le caía mal porque eso, no hablaba de vosotros. Ay, Bernie. Perdón, se ha despertado. No hablaba de vosotros y hablaba de tú y de vos. Y entonces le caía mal por eso y luego me fui de Erasmus en mi tercer año de carrera a Santander, en el norte de España, y la gente se reía de mi acento, me decían, pero ¿cómo hablas? Porque, o sea, para empezar, ¿cómo es posible que una italiana tenga acento de Centroamérica? Y segundo, pues, ¿cómo hablas tan así? Tienes que hablar español de España. En Santander son así, son un poco flipados. Bernie. Y, y luego, entonces, dije, vale, voy a cambiar mi acento. Pero no es porque quisiera, sino que yo soy una esponja y cojo el acento de las personas con las que hablo. Entonces, en Santander, que estuve 6 meses, pues empecé a hablar más español de España. Luego fui a Colombia y en Colombia me decían, ha llegado la españoleta con esa españoleta. y, y claro, entonces ahí se me ha vuelto a pegar el acento de Colombia, que me encanta, no es por nada, pero creo que es el acento más bonito de Latinoamérica. Y luego también fui a México y bueno, es verdad que hablaba más inglés que español, pero aún así yo escuchaba a la gente hablar y era un acento pues no de España. Y cuando fui a trabajar a Cádiz, bueno, a hacer el voluntariado en Cádiz, afortunadamente no se me pegó el acento de Cádiz porque, porque no me gusta. Pero luego vine aquí a Madrid y también me decían, pero tienes acento de Latinoamérica. Y claro, llevando más de 2 años ya aquí, pues mi acento es full de España. Y de hecho me dicen que no tengo acento italiano y eso me alegra porque no me gusta mucho el acento italiano hablando español. Me encanta el italiano como idioma, pero me gusta también que no se me note cuando hablo castellano. Y sí, puedo decir que es totalmente distinto. De un lado a otro, las palabras son distintas. Antes, por ejemplo, te he dicho el curro. El curro es muy de España. Y, pero también me gusta ese aspecto, ¿no? Del idioma del castellano, porque es un idioma tan hablado en varios países del mundo, pero cada país con su peculiaridad. Yo lamento mucho que tengas el acento español. Y lo digo abiertamente, porque a mí no me gusta. Y además estos cabrones se enojan, porque los demás que después de su conquista, que nos fueron a arruinar con sus imposiciones y sus chingaderas, se emputen de que no tenemos el acento. Bueno, voy a terminar. No, estoy de acuerdo. A mí tampoco me gusta tener el acento español, pero es que no lo controlo. O sea, ahora, por ejemplo, hablando contigo, sí que se me mueve ahí algo de, pues vuelvo a decir alguna palabra pero no, o sea, ya lo tengo
No, y está bien, no te lo quites, por favor. Solo que en algún momento te llegué a escuchar hablando un español con el acento latinoamericano y era fantástico. O sea, no porque no lo estés hablando ahorita, digo, acabo de reconocer que hablas un español perfecto, solo que yo en lo personal no me gusta Ya, el no, acento espera. español. Y yo estoy de acuerdo contigo, digo, no he escuchado todos los acentos de Latinoamérica, pero he escuchado bastantes y sí puedo darte la razón que el colombiano es un acento maravilloso, maravilloso. Em, Pasando a otras cosas. Bueno, no es que no estemos cambiando radicalmente de tema. Quiero preguntarte, justo en estas experiencias, cuando has estado lejos de casa, ya sea desde tu experiencia cuando te fuiste a Honduras o cuando has viajado, o ya ahorita que llevas 2 años viviendo fuera de Italia, ¿qué te hace? Porque sin lugar a dudas, eres italiana, tienes un pasaporte, ¿no? Pues bueno, ya el hecho de que tengas ese pasaporte, legalmente eres italiana, pero ¿tú te sientes italiana? A ver, yo sí, me siento italiana. No lo digo tan orgullosamente ahora mismo, ¿Por qué? pero porque, a ver, no me siento muy relacionada con Italia por el momento histórico y político que está pasando. Quiero decir que muchas veces me preguntan, ¿por qué no vuelves a Italia? Y no es que aquí en Madrid yo esté haciendo algo que no podría hacer en Italia, pero es que ahora mismo no me siento totalmente representada por mi país, a pesar de que siga teniendo a mi familia, mis amigos y mi novio en Italia, pero no me siento representada al 100%. Y entonces también decir soy italiana no lo diría así a pecho lleno, ¿sabes? Em, pero sí, sin duda soy italiana, me siento más europea, quizás. Es curioso, pero será porque me han dicho muchas veces cuando estaba en Latinoamérica, pues eres europea, tienes la suerte de ser europea. O cuando me preguntaban, ¿cuántos países has visitado? En Colombia me lo preguntaron y yo me puse a contar, dije, pues unos 20 y tantos. Y me decían, ¿pero cómo es posible? Y claro, tenemos un pasaporte que nos permite, bueno, en Europa nos podemos mover sin pasaporte, podemos ir de un país a otro sin ningún problema y esa es una gran ventaja. Entonces yo sí que me siento muy europea, no europeísta, europea, pero sí, o sea, me siento también italiana. Y si digo ciudadana del mundo es muy... Pero sí, ciudadana del mundo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo de estos pequeños bemoles, ¿no? Estos pequeños detallitos que no te hacen sentirte plenamente orgullosa de tu país, pero en lo específico, ¿qué es lo que te hace sentir italiana? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Eh, pues la comida, el amor a la comida. No, a ver. Y el hecho de que pues los italianos somos pues calurosos, abiertos, amables, el estereotipo de que hablamos mucho con las manos. Yo ahora me estoy controlando bastante, y las tengo aquí entre las piernas, pero yo también hablo mucho con las manos. Y, o sea, sí que hay cositas de los estereotipos, ¿no? O de la idea de los italianos que sí me representan. El hecho, pues, de hablar muy alto, de hablar mucho con las manos. Entonces, esas cosas sí que me gustan de mi cultura y de la cultura italiana. Otras no, pero es que no dependen de mí. Entonces, no puedo hacer mucho. Pero, por ejemplo, lo que mencionas, yo justo en preparación a mis podcasts y justo porque quería justo explorar con ustedes la cuestión de la identidad cultural que han tenido estas experiencias viviendo en el extranjero, yo les pregunté a mis cuates mexicanos que me conocen desde los tiempos de la universidad,
si ellos se acordaban que desde que nos conocimos, que te estoy hablando, yo empecé la universidad en el 2005, y yo les pregunté, perdóname, pero cuando me conociste yo utilizaba mucho las manos, ¿no? Para hablar, y me decían, claro, demasiado, ¿no? Entonces, es una cuestión que al menos yo, Rodrigo, traigo, pero también mucha gente en Latinoamérica se expresa mucho con las manos. Digo, hay gente que sí y hay gente que no. Pero en lo que mencionaste, ¿no? El hecho de ser calurosos, el hecho de ser amables, ¿no? Creo que es una característica fundamental de los latinoamericanos. Lo mencionabas hace rato, donde, o sea, yo veo mucho al meridional italiano y veo como si fuera un pueblo hermano de Latinoamérica. O sea, somos idénticos en ese aspecto donde te conozco una tarde y ya eres mi primo hermano y te abrazo y te beso somos así, somos súper calurosos, ¿no? Entonces, mi cuestión con esta situación de la identidad, o al menos lo que me mencionas tú, es que, pues bueno, yo también hablo con las manos. Bueno, yo también soy gentil y caluroso, pero yo no me siento italiano. Digo, con la comida nos defendemos. Obviamente lo tengo que aceptar igual también al mundo. Italia tiene la mejor comida del mundo. Punto y basta. Yo cuando Gracias. Y aquí llegué, tengo peleas. Yo es que como bien en todo el mundo, ¿eh? O sea, donde me pongas en el mundo, yo voy a comer bien. Pero tengo que reconocer que la comida italiana no tiene iguales. Y luego, a mí me encanta la comida de otros países, pero si tuviera que, o sea, si me dijeran, tienes que decidir la comida de un país para comer durante toda tu vida. Sería un poco aburrido, pero la comida italiana. claro, no hay comparación. Yo, fíjate, los primeros 6 meses, cuando yo llegué a vivir a Italia, estoy hablando del 2015, los primeros 6 meses todavía defendía a la cocina mexicana, pero ya después tiré la toalla y dije, no, estoy bien pendejo. O sea, no hay manera. La italiana es el top number one y según yo, así va a ser siempre. Dudo Claro, mucho. eso no quiere decir que las demás comidas no estén bien, porque la gente luego se ofende y dice, pero si aquí también se come bien, claro, no estoy diciendo que no, pero, o sea, no me vengas a decir que la comida española es mejor que la comida italiana, porque no. Exacto, y quiero desmenuzar un poquito ya que entramos en materia, porque tú lo mencionaste cuando te pregunté, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir italiana? Tú dijiste la comida, pero después agregaste el amor por la comida. Y esto es un punto importantísimo, Laura, porque lo platicábamos cuando estábamos en el norte del país comiendo un rico frico, un delicioso frico, que creo que ustedes son la única cultura en el mundo que pueden solo hablar de comida. O sea, está cabrón como en una cena, en una comida, en un espacio donde están ustedes italianos comiendo, lo Claro. único que se habla en la mesa es de comida. Está cabrón. Sí, Está cabrón. sí, sí. Y es verdad, o sea, luego lo piensas y dices, es un poco tonto, ¿no? El hecho de que estemos comiendo y estemos hablando de otras comidas. Pero sí, es verdad. Luego, algo que nos une siempre a todos los italianos, podemos estar en desacuerdo sobre muchísimas cosas. Si hablas de política en una mesa, sí o sí vas a tener personas con las que no vas a estar de acuerdo, pero si sacas el tema de la comida, ahí todos amigos. Oh, híjole, depende, Pero depende. depende Porque del si, plato. si, si, son, si son tortellini o capelletti o que el ingrediente, la receta es así, ahí, híjole, yo he visto casi la gente llegar a los madrazos con estas diferencias. Pero bueno, es que esto es justo lo que yo les explico a veces a otras personas que no viven aquí o a mis amigos, donde la cultura de la comida italiana va más allá del producto en sí, o sea, va más allá de la pizza hecha bien, va más allá de una lasaña increíble, habla mucho, según yo, una cosa que yo aprecio cabrón de la cocina italiana es la simplicidad. Cuánto 3 ingredientes tratados bien, ¿no? Con el orden correcto y que obviamente estos ingredientes provengan de una materia prima de calidad. Que esto es otra cosa. Hay un trabajo para mí artesanal
en la calidad de la materia prima de sus ingredientes. Una de las cosas que probablemente la gente no entiende, o los turistas, se pueden dar cuenta, pero va más allá de este análisis que quiero hacer, es de la introducción, por ejemplo, de las grandes cadenas estadounidenses, ¿no? De cadenas internacionales en Italia. No está tan marcado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no veo Subways, yo no veo Kentucky Fried Chickens por doquier, ¿no? En donde sea. McDonald's sí, porque esos güeyes están cabrones. Sí. Pero en general, otras cadenas como Dunkin' Donuts o Carl's Jr. o Pizza Jones, ¿no? Como todas estas cosas que podemos ver presentes, como por ejemplo en España, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En Italia no. Y creo que hay una Claro, es que no pegan, o sea, la gente, luego sí, si vamos en otros países, claro que todos buscan el Starbucks, todos buscan el Dunkin' Donuts, todos buscan yo qué sé, ahora no se me ocurren, pero cosas que en Italia no hay. Pero en Italia no pegan, o sea, la gente no quiere eso porque encuentras luego al mismo precio una pizza o al mismo precio una focaccia o al mismo precio un bocadillo de mortadella. Y aquí sí me sale el italiano, de mortadella. Y claro, entonces es distinto, sí, eso es verdad. Yo también me sorprendí cuando cuando fui a Honduras, para empezar, que la gente me decía, pero en Italia en serio no hay Pizza Hut. Y yo, ¿para qué? Exacto. O yo qué sé, yo me sorprendía que había Popeyes o Popeye o no sé cómo se pronuncia. Y me decían, pero en Italia no lo hay, en Subway no lo hay. Pues no. Y aquí, ahora que vivo aquí en Madrid, también me dicen lo mismo. O sea, yo me sorprendo de la cantidad de fast food que hay, que luego algunos sí que me gustan o sí que los pruebo de vez en cuando. Pero dicen, es que en Italia sois unos flipados con la comida. Pero es verdad, o sea, en Italia preferimos otra cosa. Y yo se los agradezco que sean así de flipados, como dices, Sí, con claro. la comida, porque yo, después de tantos años de vivir aquí, ya son casi 9 años, yo entendí que están obsesionados con la comida. Y me estoy obsesionando yo también, ¿no? O sea, con esta cura, este amor de seleccionar bien los ingredientes, donde llegas al supermercado y tienes una pared entera de salsas de jitomate. Algunas con basílico, una más licuada que otra, y luego hay 17,000 tipos de jitomates. Entonces dices, chingada madre, ¿cuál compro? ¿No? Entonces están las del jitomate italiano, están las del jitomate europeo, están... Entonces todo esto tiene que ver al final. Esto se traduce, ¿no?, con lo que te encuentras en el plato. Y me parece increíble, además de la calidad de esta materia prima, retomo lo que estábamos platicando, ¿no? De cómo es esta dinámica cuando uno se sienta en la mesa, ¿no? Una de las cosas que me impactaron mucho cuando estaba acá, ¿no? O sea, por ejemplo, en Navidad, en comparación con México, sí, ok, preparas un festín increíble de comida, pero se come en chinga y después se pasa a la sala a seguir la fiesta, ¿no? A cotorrear, se sigue bebiendo, se baila, después los regalos, etcétera, etcétera. Pero aquí la gran cantidad del tiempo estás en la mesa, sentado a comer. Digo, hablar de comida, ¿no? Pero se hablan también otras cosas. Pero esta dinámica que existe en la mesa es algo que yo no he visto en ningún otro lado. Y es hermoso, Laura. Es hermoso como este momento de compartir la vida sea justo alrededor de la mejor comida del mundo. Este combo, carajo, es en serio maravilloso. Y entrando en este tema de la cultura, no puede ser todo miel sobre hojuelas. Y tú que tuviste esta experiencia en el exterior y la vives hoy en día, ¿qué son las partes de la cultura italiana que no te gusta? Pues no me gusta el hecho de que, pues ahora mismo siento que en Italia hay un clima, y no es para hacer un discurso eh, mm, general, o sea, o generalístico, o sea, hay
clima de odio en Italia, en las pequeñas cosas que no me representa y creo que hay muchas personas que yo quiero mucho que no pueden vivir una vida tranquila y feliz porque no se les permite vivir una vida tranquila y feliz. Me refiero a personas pues del colectivo LGBT, me refiero a personas que vienen de otros países o que tienen orígenes de otros países, porque hay ese clima de odio, no digo en cualquier lado de Italia, y no digo que siempre pase eso, pero son más las probabilidades de que pase ahora por el periodo político e histórico que estamos pasando que en otros momentos. Y, por ejemplo, una vez tuve un debate con un señor que me dijo, pero no es verdad que hay un clima de odio en Italia. O sea, yo te puedo decir que en Bolonia se vive muy bien y claro, era un hombre blanco, cis, hetero, que pues tenía su vida, su trabajo y obviamente él vivía súper bien su vida. Quiero decir, obviamente él me dijo, bueno, ahí casi le reviento, pero me dijo, yo me siento discriminado porque como carne. Ahora todo el mundo tiene que ser vegano. Bueno, era un poco flipado esto. Pero quiero decir que ese señor blanco, hetero, de una familia bien, obviamente no percibía a lo mejor ese clima de odio o esas injusticias que sí hay hacia otras personas. Y yo le dije, mira, yo creo que yo también, como mujer blanca, hetero, de una familia bien, si volviese a Italia ahora mismo, a lo mejor podría vivir una vida tranquila, pero sé que otras personas que yo quiero mucho no pueden hacerlo y no tienen las mismas oportunidades que tendría yo. Entonces no me gusta y quiero decir, disparidades y desigualdad las hay en todo el mundo, pero siento que en Italia un poco más ahora y no me gusta ese aspecto de nuestro país ahora. ¿Estos individuos a los cuales te refieres tendrían entonces una, digamos, como mejor calidad de vida en Madrid, donde estás? Sí, sí, sí. O sea, por lo que estoy viviendo y viendo yo, sí. Es verdad que ahora mismo España también tiene, pues, el clima político es un poco tenso, pero sí que hay una atención hacia las temáticas sociales y a los derechos humanos, eh, siento que más avanzada respecto a Italia. Entonces hay más posibilidades, hay más respeto, hay más derechos básicamente para las personas y también desde un punto de vista de educación. Yo que he trabajado también con niños en coles, no sé si ahora en Italia también está cambiando, pero hay colegios en los que se imparte lengua de signos o en los que pues hay actividades extraescolares basadas en pues la tolerancia, desmontar el racismo, actividades para sensibilizar hacia o sea, hacia la violencia de género. Cosas que en Italia sí están tomando pie poco a poco, pero veo muy atrasado todavía en esos ámbitos. Entonces creo que sí, aquí hay un poquito más de respeto en general. Hace rato en la conversación mencionaste un término que me gusta mucho, que es el hecho de ser o sentirte ciudadana del mundo, ¿no? Porque yo también me considero así. O sea, tienes que saber, yo vivo una crisis de identidad fuertísima, donde yo ya no me siento mexicano, pero tampoco me siento italiano. Entonces, este es, digamos, como mi único colchón de decir, fuck it, yo soy ciudadano del mundo, ninguno me esté chingando, yo así me siento y así yo acabo el problema. Pero, si analizamos este concepto de tal vez eliminar las fronteras, ¿no? Lo mencionabas hace ratito, de es fácil para los europeos con el pasaporte que tienen, que digo, también ahorita para mí, ¿no? O sea, porque ya soy residente oficial, entonces yo también puedo viajar sin tener tantos problemas o tantas limitaciones. Pero, ¿crees que sea factible esta cuestión de eliminar las fronteras y vivir todos en esta comuna hippie y
¿no? Como abrir las puertas y que cada quien vaya donde se le pegue la gana y todos somos uno mismo y ya sabes, ¿eso sería factible? A ver, no, o sea, realísticamente hablando, no creo que sería factible porque conllevaría pues una dificultad en controlar, porque donde hay libertades también hay gente que se aprovecha y también pues donde hay, sí, yo sí soy de la idea de que algunas normas hay que tenerlas en una sociedad. Sería guay que fuera todo hippie, todo sin normas, pero no. Vivimos en una sociedad no muy justa, pero que algunas normas tienen sentido que existan. Y entonces no veo factible el hecho de no tener fronteras. Sería muy guay, pero antes de abatir las fronteras físicas, habría que abatir las fronteras mentales. Entonces, porque si no empezamos de ahí, sería un lío y un jaleo inútil, ¿no? Entonces, habría que abrir un poco más la mente y desde la aceptación de las diferencias llegar a una facilitación de las vidas de las personas. No sé si tiene sentido, en mi cabeza lo tenía. No, perfecto. Siguiendo un poco esta lógica de las fronteras, digo, yo te doy toda la razón. El hecho de propio eliminarlas, eso traería muchos problemas porque la educación recibida en todos estos estados, en estas naciones, es muy diferente y tal vez a nivel de valores y de mentalidad ahí hay una disyuntiva grandísima. Pero tú ahora con lo que vemos en las noticias en Europa, en Estados Unidos, con la situación horrible de las guerras, para ti la migración, la situación de los migrantes, o sea, ¿lo ves como un problema, tal vez en donde vives o en Europa o en el mundo en general? A ver, es un problema porque no está bien regularizado. Ujú. Y porque pues no se facilita el hecho de que personas que están en situaciones de dificultad puedan tener acceso a una vida mejor y eso hace que las personas busquen alternativas, no siempre legales, no siempre factibles y sobre todo no siempre seguras. Entonces, el tema de las migraciones es muy complejo y tampoco soy la persona más apta para tratar de eso, pero sí creo que hay un gran problema porque, para empezar, si la gente huye de un país, el problema no es que huya, es por qué huye. O sea, entonces habría que hacer un trabajo previo de claro, y yo, por ejemplo, siempre he tenido la opción de decidir si quería vivir en mi país o no. Y hay gente que no tiene esa opción de decidir. Entonces, en un mundo ideal y en un mundo perfecto y utópico y utopístico, todos deberíamos tener la opción de decidir qué hacer de nuestras vidas, pero no es así. Y entonces, ya que no es así, y que hay situaciones desde las que las personas quieren escapar, huir, habría que trabajar eso primero. Y partiendo del hecho de que la gente huye y migra y emigra hacia otros países, pues tratar de tener normas que permitan hacerlo de manera más ágil, fácil y segura, pero no las hay, no soy yo la persona que la puede cambiar y lamentablemente no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Hablabas de una, de poner, de cimentar las reglas correctas, ¿no? Digo, yo sé que no eres la ministra de los asuntos exteriores de ningún país, pero eres una mujer muy inteligente, ¿eh? Y con los ejemplos que tal vez has vivido
en España, con lo que sabes que sucede en Italia, con lo que vemos en las noticias en Estados Unidos, ¿no? En México, por ejemplo, nosotros somos un país de tránsito para llegar a los Estados Unidos donde, quieras o no, o sea, tenemos un tránsito de millones y millones de personas que van desde el sur de México hasta Estados Unidos, entonces tenemos que lidiar mucho con eso. Pero veo una dificultad, por ejemplo, los italianos, ¿no? Lo que veo es que se enojan, ¿no? De que estos inmigrantes llegan y les quitan el trabajo, ¿no? O sea, es un refugiado de guerra donde chingada madre le están cayendo bombas en la cara, ¿no? O sea, ¿por qué te emputas que le estamos dando la oportunidad de tener una vida digna, ¿no? Entonces, digo, hay muchos contrastes donde sí, viene el refugiado de guerra, pero también viene otra persona que tal vez no está en una situación de dificultad. Entonces, yo te doy la razón que es un tema súper complejo, pero entonces, ¿qué reglas tendrían que cambiar o cómo se te ocurre que podríamos mejorar esta situación? A ver, es difícil, porque como bien dices, como viene, o sea, el hecho de que venga una persona que lo necesita de verdad y una persona que a lo mejor lo hace por cuestiones no tan justas o no tan correctas, eso es algo que es difícil de controlar. Pero yo creo que si no hubiera tantos requisitos, tantas pegas, tanta dificultad para las personas para llegar, o sea, lo que he dicho antes, ¿no? Cuanto más obstáculos me pongas, cuanto más voy a intentar poderte, ¿sabes? O encontrar una manera alternativa de llegar, porque si por aquí veo que no puedo pasar porque me pones esto, luego esto, luego esto, luego esto, pues veo que desde ahí a lo mejor tarda un poco más, pero no hay tantos obstáculos visibles, porque luego sí que los tienen. Entonces, si se facilitara un poco, pues, las normas de acceso, creo que tendríamos menos problemas, pero ahí, o sea, se entra en un bucle de, pues, entonces, si lo hacemos, luego todos se mueven, entonces, si abrimos fronteras, luego entran todos, pero eso, ¿no? O sea, a mí me enfada mucho el hecho de que yo, o sea, como ciudadana italiana, para poder estar aquí en España y trabajar aquí en España, mm, haya tenido que firmar un papel. Tengo mi NIE, que es mi número de residencia española, con validez 5 años, pero al caducar los 5 años me lo puede renovar sin que tenga que, o sea, se lo digo, me lo renuevas, ¿vale? Y lo tengo para otros 5 años más, mientras otras personas de otros países tienen que llegar y estar aquí ilegales durante un tiempo, porque no hay manera de que, o sea, si no tienes un contrato no te dan el permiso de residencia, pero si no tienes el permiso de residencia no te hacen un contrato. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sabes? Me estás diciendo que si quiero quedarme aquí tengo que tener un trabajo, pero nadie me da trabajo si no tengo documentos. A los 3 años sí que me dan el documento, a los 3 años de haber estado aquí por Raiasco, creo que se llama, Raisco. Bueno, o sea, si llevo 3 años, si puedo comprobar que llevo 3 años viviendo en España, sí que me dan la residencia. Pero, ¿cómo lo compruebo? Si no he tenido documentos y papeles durante 3 años, ¿sabes? No sé, es muy complicado. Y luego, claro, que la gente encuentra vías ilegales de hacer las cosas. Porque, coño, si me dices que eso no, que tienes que tener eso, que tienes que tener el otro, pues me enfado y digo, pues lo hago a mi manera, y a lo mejor mi manera no, no es la correcta. ¿Qué tendría que pasar, Laurita, en Italia para que tú regreses contenta a vivir a tu país de origen? A ver, no lo sé, porque sé que lamentablemente yo no voy a cambiar el,
no voy a cambiar Italia, a lo mejor va a cambiar mi mentalidad y voy a llegar a un compromiso conmigo misma de, pues, no puede ser todo como yo lo quiero, entonces voy a hacer ahí un compromiso de, pues, o es así o es así. Y yo creo que, o sea, yo sigo teniendo, siguiendo el hilo de antes, ¿no? Sigo teniendo confianza y fe en las personas y sigo trabajando en lo que yo puedo hacer para cambiar mi situación y la de los demás, para o sea, para estar bien conmigo misma, para saber que yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, sé que no sé si Italia será un día el país ideal, pero creo que no hay un país ideal donde vivir. También pienso que tarde o temprano volveré a Italia o sea, todo el mundo lo sabe, no es un secreto, ¿no? Siempre he dicho que mi estancia aquí en Madrid o en España en general no es, de momento no creo que sea para siempre, pero porque un día me gustaría tener una familia o por el simple hecho de que pues mis padres se van a hacer mayores tarde o temprano y me gustaría estar cerca. em, y entonces sé que tarde o temprano volveré a Italia y estoy casi segura de que no va a ser el país perfecto, pero repito, lamentablemente el país perfecto no existe ahora mismo para mí, porque si no hay un problema hay otro. Y no es para ser pesimista, porque soy la persona más optimista del mundo, pero o sea, soy realista también. Laurita, si tú pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo a Laura cuando tenía 15 años, ¿qué le dirías? Haz todo lo que quieras. O sea, yo no es para... Debería tener el tatuaje No Regrets. No, pero en serio. No, no, siento que no me arrepiento de nada, de lo que he hecho. Estoy bastante satisfecha. No es fácil admitirlo porque siempre se nos da mejor decir o reconocer las cosas que hacemos mal, pero yo quiero decir, hoy aquí, delante de todo el mundo, como en los Oscars, que sí estoy orgullosa, ¿no? De lo que he hecho, porque he hecho muchas cosas. Muchas veces me han dicho que estaba loca, porque pues eso, porque me iba a Honduras, o le han dicho a mis padres que estaban locos porque me mandaban a Honduras, o porque hacía otras cosas que a lo mejor a la gente no le parecían normales. Pero al final yo siempre he hecho lo que me gusta, lo que quería hacer. Siempre he hecho cosas que me gustaban. He tenido el valor de lanzarme experiencias nuevas, he tenido la madurez también de reconocer cuando estaba haciendo las cosas mal, he tenido pues mis momentos, mis bajones, mis picos de euforia, y, pero al fin y al cabo sí que estoy bastante satisfecha con todo lo que he hecho, así que le diría a la Lau de 15 años, tú hazlo, hazlo. Y estoy muy orgulloso de todo lo que acabas de decir, porque es justo por eso que te quiero tanto y que quise hacer esta charla contigo, porque eres un ejemplo, carajo, para los jóvenes o para los viejos que nos vean, ¿no? O los que estén en medio. Creo que tienes toda la razón en este instinto que siempre has tenido, obviamente con la educación que recibiste, que tus padres son unos iluminados y son un par de personas que estaban, o sea, años y años adelante, ¿no? En su mentalidad, en su manera de ser. Y creo que podemos ver en este momento los beneficios de todo esto. Y creo que es increíble todo lo que has hecho hasta ahorita y que tienes todavía, carajo, toda la vida por delante. Estas experiencias de vida en otros países, creo que te han dado una mentalidad y una personalidad. Digo, siempre fuiste súper simpática desde que te conocí, ¿no? Pero creo que... creo que tienes un cerebro maravilloso, eres una gran persona. Tengo el honor de seguir haciendo voluntariado contigo y es un puto placer siempre.
Y Laura, espero de todo corazón que tú sigas con este instinto y que sigas compartiendo tu experiencia de vida y tus hermosos anécdotas, porque al final inspiran mucho y que tengan otros seres humanos este valor y que tengan los huevos, ¿no? Para lanzarse y para hacer lo que quieran. Me parece increíble. Tú batallaste mucho con el hecho de obtener tal vez una estabilidad económica, ¿no? Por el camino que elegiste, pero ya lo lograste, carajo. Entonces, eso, yo estoy en serio súper orgulloso. Tengo mucho, recuerdo con mucho cariño como el hecho de seguir en contacto en todos estos años. No obstante, yo me regresé un ratito en México, pero bueno, ya estamos en el mismo país. Y qué gozada, Lau, qué gozada. Espero poder hacer un segundo episodio, esta vez en vivo, ¿no? Ya sea que lo hagamos con unas cañitas en Madrid, ¿no? o que lo hagamos acá en territorio emiliano. Hay muchas cosas de las cuales me tratuve de hablarte, y un poco provocarte en algunos aspectos, pero bueno, ya tendremos la oportunidad. Gracias, Lau, por ser como eres. Gracias. Gracias a ti, de verdad, por darme la oportunidad de contarme a la gente y nada, pues eso de contar conmigo para ese podcast. Y bueno, voy a Preséntanos. el resto de su castillo y va a hablar como para decir, oye, hazme caso, 2 horas hablando. Enséñanos a Bernie. ¡Oh, Chichino! Hola, Bernie. Hola, qué hermoso estás. Estás Una increíble. bilingüe. Qué maravilla de gato. Está hermoso. Chao, Chichino. Miren. Hola, Bernie. Está bien. Ya te dejo a tu dueña. Lau, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. En serio, qué maravilla.